Bienvenidos a datos curiosos pero inútiles en menos de un minuto. En Tayikistán, las mujeres con unicejas se consideran muy atractivas. De hecho, aquellas damas que no fueron bendecidas con vellosidad entre sus ojos suelen falsificarlo con maquillaje. Los tomates figuran entre los pocos cultivos que pueden crecer y prosperar en suelos similares al de Marte. El cesio 137 no existe de forma natural, por lo que su presencia se utiliza como prueba para confirmar el añejamiento del vino y detectar falsificaciones. Si el análisis revela la presencia de cesio 137, el objeto en cuestión se manufacturó o ensambló después de 1945. Ese año se detonó la primera bomba atómica. La única razón por la que el índigo se incluyó en el espectro del arco iris es porque Sir Isaac Newton consideraba sagrado el número 7. El hombre no quería que el arco iris fuera sacrílego. En 2012, un equipo médico tuvo que remover el estómago de una mujer después que ésta ingiriera un trago con nitrógeno líquido. El bar que sirvió la bebida en Inglaterra fue demandado por 100.000 euros. Londres recuperó la densidad poblacional que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2015. El emperador romano Caracalla acuchilló a 20.000 egipcios solo porque hicieron un juego para burlarse de él. En Los Ángeles, 2 de cada 10 persecuciones a alta velocidad terminan con el infractor escapando de la policía y saliéndose con la suya. El juego solitario de Microsoft fue desarrollado por Wish Sherry, un practicante de verano, aunque es una de las aplicaciones de Windows más usada de todos los tiempos. Sherry no recibió una sola regalía por su obra. En Medellín, Colombia, un hombre murió después que un gusano parásito que habitaba en su estómago contrajera cáncer. Los vegetales congelados tienen tantas vitaminas y nutrientes como los frescos. Esto se debe a que los llevan a la congelación tan pronto como los cosechan para conservar sus propiedades. En cierta ocasión, millones de británicos encendieron sus teteras eléctricas al mismo tiempo durante una pausa comercial de televisión. El fenómeno provocó una sobretensión eléctrica masiva a lo largo y ancho de todo el territorio. Si sacudes tus llaves cerca de una polilla voladora, el insecto saltará al suelo para evitar un encuentro con lo que crees un murciélago. Esto se debe a que el sonido de las llaves es similar al sonar que emiten los murciélagos. La lengua de la jirafa es de color azul para protegerlas de las quemaduras solares, y es que estos animales pueden pasar hasta 12 horas alimentándose de follaje en las copas de los árboles a sol directo. Sus lenguas contienen melanina, el mismo pigmento responsable del bronceado en la piel humana. El plan original era que la Torre Eiffel se construyera en Barcelona. Se dice que estaba proyectada para la Exposición Universal de Barcelona en 1888, pero el gobierno local rechazó la propuesta y terminaron llevándola a Francia. Si duermes las 8 horas al día que recomienda la medicina, cuando cumplas 99 años habrás pasado 33 años en la cama. Durante los largos periodos de hibernación, los osos secretan una especie de moco parecido a la cera que recubre su trasero. El objetivo de esta sustancia es que no entre nada en ese lugar. Todas las personas con ojos azules tienen un único antepasado en común. Algunos lo refieren como el fundador. En Egipto, los faraones desarrollaron una peculiar tradición anual. Acompañados por una multitud de personas, se dirigían al río Nilo para practicar el onanismo. En otras palabras, le jalaban el cuello al ganso frente a un montón de sus gobernados. Charlie Chaplin ni siquiera tenía bigote, era un elemento más de su atuendo. Aunque casi la mitad de los nacimientos de pandas resultan en gemelos, es difícil que ambos sobrevivan. Generalmente en alumbramientos múltiples, las hembras de panda gigante abandonan al cachorro que consideran con menos probabilidades de sobrevivir. Si ves alguna comedia con risas enlatadas, lo más probable es que estés escuchando a gente muerta, pues se trata de grabaciones realmente antiguas. El lugar más frío del planeta es la Antártida. En invierno las temperaturas pueden descender hasta alcanzar los menos 73 grados Celsius. Dada su composición en cobre, la Estatua de la Libertad lucía un hermoso color bermejo. Sin embargo, gracias a la oxidación en 1922 adquirió ese peculiar tono verdoso. Romper el cuello de una persona, como vemos en películas o videojuegos, es más difícil de lo que parece. Se requiere aplicar entre el 100 y 115% del peso corporal de la víctima en fuerza de rotación para fracturarle el cuello. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. La famosa frase del filósofo Heráclito es mucho más cierta de lo que piensas. De hecho, nunca has estado 2 veces en el mismo sitio. Nuestro planeta, el sistema solar y la galaxia se mueven todo el tiempo por el espacio. Machu Picchu, la legendaria ciudad inca, se edificó apenas 50 años antes de que Cristóbal Colón zarpara para encontrar el Nuevo Mundo. El miembro reproductor de un elefante puede llegar a medir 1.8 metros de largo. Por si fuera poco, es prensil, es decir, puede
moverlo a voluntad y a menudo lo usan para ahuyentar moscas, rascarse la barriga, equilibrarse, etc. En 1998, cuando se lanzó América Online 4.0, la compañía utilizó toda la capacidad de producción de discos del mundo durante varias semanas. En lugar de sangre, las estrellas de mar poseen agua de mar filtrada dentro de su organismo. Existe un desastre natural llamado erupción límnica o fenómeno del lago explosivo. Sucede cuando el dióxido de carbono emana de las profundidades de un lago asfixiando a la flora, fauna y humanos en las inmediaciones. Esto ya sucedió un par de veces, matando a cerca de 1.700 personas. Lo realmente aterrador es que el lago Kivu en África es una zona de riesgo rodeada por millones de personas. El pepperoni se originó en los Estados Unidos, aunque es una variedad de los salamis encontrados en el sur de Italia. Incluye características de las salchichas alemanas como el ahumado, molido fino y contenido cárnico. En italiano, pepperoni no significa otra cosa que pimiento morrón. Un día venusino tiene mayor duración que un año venusino. A Venus le toma más tiempo rotar sobre su propio eje que completar una órbita entera alrededor del Sol. Es decir, demora 243 días terrestres en rotar una sola vez y 225 días terrestres para completar una vuelta al Sol. Durante la guerra de Vietnam, la Armada de los Estados Unidos lanzó un inodoro bomba desde un avión. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que en realidad nunca te has visto? Solo a tu reflejo o fotografías de ti mismo. De hecho, de tu rostro solo puedes ver un pedazo de nariz y tus labios. Se han registrado casos de personas que murieron por defecar con demasiada fuerza. La mantarraya hembra tiene capacidad de almacenar esperma del macho durante años para preñarse en el momento que mejor le plazca. Nikola Tesla era capaz de desarrollar operaciones de cálculo integral en su cabeza. A menudo, esto provocaba que sus maestros lo acusaran de hacer trampa. En 2020, un juzgado en Oklahoma, Estados Unidos, determinó que obligar a una persona a escuchar Baby Shark repetidamente era inhumano. Resulta más probable que alguien tenga una aventura cuando su edad termina en 9. Esto se debe a los cambios en el comportamiento a medida que se aproxima una nueva década. En el aire, el lenguaje universal es el inglés. Independientemente del país de origen, cada piloto debe aprender y usar inglés para comunicarse durante el vuelo. Aproximadamente el 80% de todos los idiomas alguna vez hablados por los humanos terminaron extinguiéndose. En 1987, las ventas de la cerveza Corona se fueron a pique tras divulgarse el rumor de que los cerveceros mexicanos orinaban en el líquido antes de enviarlo a los Estados Unidos. Increíblemente, la empresa rastreó el rumor hasta la fuente, un distribuidor de Heineken. En promedio, aquellas parejas que duermen sobre sábanas de seda tienen relaciones 4.25 veces por semana. Esto es el doble de las parejas que duermen entre sábanas de algodón. Existe un récord muy peculiar en conducción de un hombre que sumó 3.250.000 millas en un Volvo que compró en 1966 y probablemente hubiera seguido, pero la muerte lo alcanzó en 2018. Si vives en una zona fría cerca de un lago, la llegada de la primavera podría anunciarse con un cadáver flotando en el cuerpo de agua, pues a medida que se calienta el líquido, proliferan las bacterias que terminan liberando gases al interior del cuerpo. La fibrodisplasia osificante progresiva o enfermedad de Münz-Meyer es una rara enfermedad en la que los músculos esqueléticos, tendones y ligamentos terminan convertidos en hueso. Al humano moderno le tomó 200.000 años alcanzar una población de 1.000 millones. Y apenas 200 años alcanzar los 7.000 millones. La Universidad de Oxford es más antigua que el Imperio Azteca. El alcohol afecta la capacidad de tu cerebro para reconocer asimetrías en el rostro. Esta es una de las razones por las que las personas parecen más atractivas cuando estás alcoholizado. El cerebro humano promedio empieza a hacerse lento a los 24 años de edad. El abrelata se inventó 40 años después del surgimiento de las propias latas. En el pasado, los ricos proporcionaban alojamiento y alimento a personas que servían como decoración para su jardín. Los conocían como ermitaños del jardín y los animaban a disfrazarse como druidas y vivir en las cuevas o grutas de los terrenos del patrón. El 9 de agosto de 1965, Singapur es expulsado de Malasia. Hasta ahora, es el único país que consiguió su independencia sin solicitarla o luchar por ella. La piña contiene enzimas que descomponen las proteínas, por eso cuando comes esta fruta se te escalda la lengua y sientes ese hormigueo tan característico en la boca. En teoría, con suficiente jugo de piña podrías disolver un cadáver entero. Mientras se filmaba Rápido y Furioso Reto Tokio, los productores no lograron el permiso para filmar una escena en Tokio. De cualquier forma, la filmaron y pagaron a un chivo expiatorio para que se hiciera pasar por el director, a quien multaron con una noche de cárcel. Entre más atracción sientes por una persona, más fácil le resulta hacerte reír. En algunos clubes irlandeses ofrecen paletas gratis al final de la noche, simplemente para que sus clientes guarden silencio mientras se retiran del lugar.
A lo largo de la historia, solo 4 atletas olímpicos han ganado 9 medallas de oro. Michael Phelps tiene 23. El único continente del mundo sin presencia de arañas es la Antártida. El cuerpo humano promedio contiene grasa suficiente para fabricar 7 barras de jabón. En los últimos 5 minutos, la Tierra viajó más de 8.000 kilómetros. En esa cavidad que llamamos ombligo proliferan miles de bacterias que integran un ecosistema tan complejo como el de una selva tropical. México fue el único país que protestó cuando la Alemania nazi se anexó a Austria. Como una forma de honrar este acto de solidaridad, en Viena, a orillas del río Danubio, existe una plaza que lleva el nombre de este país. La compañía Lego tiene una bóveda donde resguarda un ejemplar de cada set lanzado desde la década de 1950. El motivo de que los top 40 tengan esa cantidad de canciones se debe a un estándar en los tocadiscos tragamonedas. Cada una de esas máquinas solo podía contener 40 canciones a la vez. Según una antigua unidad de tiempo utilizada por los ingleses, un momento equivale a 1.5 minutos. En 2009, un punto negro del tamaño del Océano Pacífico apareció en el hemisferio sur de Júpiter. Cuando los catálogos de Sears empezaron a imprimirse en papel glossy en lugar de papel tradicional, la compañía recibió muchas quejas. Y es que a las personas les resultaba difícil usar el catálogo como papel de baño. Los periodistas en Gran Bretaña aprenden una técnica de taquigrafía denominada T-Line. Esto les permite tomar notas a una velocidad de 150 palabras por minuto. Las orcas son las mayores depredadoras del océano. Son capaces de matar a cualquier otro animal marino, incluido el formidable tiburón blanco. A este último lo voltean al revés hasta que termina por sofocarse. En los Estados Unidos, por cada persona sin hogar existen 28 casas vacías. Después del ejército de los Estados Unidos, Walt Disney Company es el segundo mayor comprador de explosivos en todo el mundo. Los pájaros que se guían por la ubicación de las estrellas son tan antiguos como el zodiaco. Las constelaciones surgieron y desaparecieron a lo largo de millones de años a medida que el Sol se desplaza por el espacio y las estrellas distantes mueren, y cada generación de esas aves eclosionó para aprender del cielo actual. En 1913, Stalin, Hitler, Trotsky y Freud vivieron en una misma región de 2 millas cuadradas en Viena. Mientras el alcohol hecho de manzana se llama sidra, el alcohol que se produce a partir de las peras se denomina perada. Para los perezosos, defecar supone un riesgo enorme. Hasta el 50% de las muertes en estos animales suceden cuando atienden el llamado de la naturaleza. Y es que muchos bajan de los árboles para defecar, momentos en los que quedan a merced de los depredadores. En 1969, un joven de 20 años que trabajaba para un banco se obsesionó con una película sobre un robo. Terminó robando $215,000 en la institución donde trabajaba y desapareció. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Un dedo con un nervio dañado no se arruga bajo el agua. Inconscientemente, los cantantes de un coro sincronizan sus patrones de respiración. Durante los cánticos lentos, este fenómeno adquiere tanta fuerza que incluso se sincroniza su ritmo cardíaco. La nuez de la India, anacardo o marañón es costosa porque cada pieza crece individualmente en una fruta parecida a la manzana y debe removerse manualmente. Además, su cáscara es ligeramente tóxica. En el siglo XVII, las piñas eran frutas de un altísimo valor. Rara vez se consumían y durante las fiestas de los ricos se empleaban como símbolo de estatus. En 2015, la juez Judy negoció su permanencia en el programa hasta 2020 con un contrato donde exigía $47 millones anuales. Eso la convirtió en la celebridad mejor pagada en la historia de la televisión. El estómago humano posee más terminales nerviosas que la médula espinal. La cigarra es el único ser vivo conocido capaz de matar bacterias al contacto con nada más que nanoestructuras. Lo que conocemos como peces en realidad son distintos grupos de animales, algunos realmente distantes. Por ejemplo, biológicamente el salmón está más relacionado con tu suegra de lo que está con un tiburón. En los Estados Unidos, un loro llamado Echo ingresó al programa de protección de testigos tras testificar contra su dueño. Se estima que las personas que consumen comida rápida de forma regular ingieren hasta una docena de vellos púbicos al año. Gracias a los televisores de alta definición, hoy los perros ven más televisión. Anteriormente, las viejas pantallas CRT resultaban demasiado borrosas para la vista de estos animales. Pero, con las pantallas modernas los perros ven las imágenes con la misma claridad que los humanos. Cada vez que entras al baño y sientes el tufo de alguien que acaba de defecar,
te tengo malas noticias. Las pútridas moléculas presentes en el excremento literalmente ingresaron a tu nariz. En teoría, la caca de esa persona que entró antes que tú al baño ahora está dentro de tu cuerpo. Diversos estudios demuestran que 1 de cada 6 teléfonos celulares presentan materia fecal en la superficie. Es posible que mientras ves esto, estés embarrando caca por toda tu pantalla. La seguridad de un pequeño debe garantizarse todo el tiempo, pero en la India es costumbre arrojar bebés por los costados de un templo como parte de un ritual. Después de casarse en el templo Sri Santeswar, la tradición dicta regresar con un hijo y arrojarlo por uno de los costados del templo, que tiene alrededor de 15 metros de altura. Abajo, un grupo de hombres sostiene una tela para amortiguar la caída del pequeño. Una de las costumbres más extrañas de Europa es practicada por los rumanos. Un joven nada en un río helado mientras 100 o más espectadores observan a un sacerdote ortodoxo lanzar una cruz al agua. Probablemente ayuda a que todos beben vodka casero antes de la ocasión. Si puedes devolver la cruz a salvo, experimentarás buena suerte durante un año completo. Quienes padecen el síndrome de la cabeza explosiva escuchan un estruendo cuando se despiertan. No duele, pero puede llegar a ser aterrador. En un pequeño pueblo llamado Brontados en la isla griega de Caías, 2 iglesias se encuentran una frente a la otra en una barranca. Luego, en Pascua, los miembros de cada iglesia intentan tocar la campana de la iglesia rival con cohetes. Se dice que el ganador se determina contando los impactos directos en cada campanario al día siguiente, pero cada parroquia afirma consistentemente la victoria. Los funerales son una ocasión triste, pero a veces, puede haber felicidad en ellos. Una tribu de Madagascar conocida como los malgaches practica una costumbre funeraria llamada famadiana. Para honrar la vida del difunto, esta tradición implica bailar con sus cuerpos. La gente baila con los cuerpos mientras son sacados de la tumba, se los envuelve en nueva tela y luego se los lleva. Una de estas ceremonias se lleva a cabo cada 7 años. Aunque muchos asumen que la consistencia del cerebro es gelatinosa, en realidad asemeja más a la mantequilla. Una roca espacial de 900 metros de ancho es suficiente para amenazar la existencia de toda nuestra especie. Incluso rocas de apenas 40 metros tienen potencial para desencadenar cataclismos en nuestro planeta. En el antiguo Egipto, si una persona empezaba a manifestar indicios de ceguera recibía un peculiar tratamiento. Aplastaban los globos oculares de un cerdo y empujaban la sustancia viscosa resultante por el oído del ciego. El compartimiento donde viajaba la tripulación del Challenger resultó intacto tras la explosión inicial. De hecho, se encontró que 3 de ellos activaron manualmente los sistemas de aire de emergencia. Entonces, los miembros de la tripulación no solo sobrevivieron a la explosión, es probable que estuvieran vivos y conscientes durante el descenso a la superficie. Aparentemente, si pierdes la vida completamente solo, tu gato esperará un día o 2 antes de empezar a alimentarse de tu carne.